Muy buenas noches, tengan todos ustedes. A nombre del doctor Humberto Galo Hermida, director general del Hospital Ángeles Metropolitano, y a nombre también de la Sociedad Médica del mismo hospital, deseamos que esta estancia con nosotros sea de lo más agradable, disfrutando de este tema muy importante que vamos a oír a continuación. Como ya es costumbre y a iniciativa del director general, el doctor Galo, se han implementado esta serie de pláticas, esta serie de sesiones que a todos nos han enriquecido, dada la gran variedad de temas que se han abordado. En esta ocasión es un tema diferente, un tema que viene a enriquecernos y que va a estar a cargo del licenciado Gonzalo Olivares Velázquez, quien es presidente y fundador de Psiquepol, una agencia de asuntos públicos que está especializada en salud y en la cual ya lleva 13 años en el mercado. Además, tiene 25 años de experiencia en la implementación de estrategias de asuntos públicos, relaciones gubernamentales y comunicación, así como en el manejo de crisis de reputación para compañías internacionales, nacionales, así como entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, principalmente en los temas de salud. Ha laborado en las agencias Análisis Integrales, Certus, Estrategia Total, Edelman y Hill Knowlton Strategies. Fue responsable de asuntos de gobierno en Johnson & Johnson, Janssen, México. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Públicas por la Universidad Iberoamericana, de la cual fungió como presidente de la Asociación de Egresados y es actualmente miembro del Consejo de la Fundación Ibero, Ernesto Meneses. Participa activamente en diversos organismos empresariales y regularmente imparte conferencias como esta con la que nos vamos a deleitar hoy sobre la situación política en México y sobre tendencias geopolíticas. El tema es muy interesante y suena un poco a jugar, discúlpenme la palabra, o a aplicar algo de los principios o muchos de los principios de la alquimia, del tema como el cual vimos en la entrevista. Es un profundo conocedor. Le damos las gracias y lo recibimos con mucho gusto, licenciado Olivares. Hola, buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado. Y el día de hoy les quiero platicar de algo que esta conferencia surgió durante la pandemia porque había una serie de fenómenos que estaban sucediendo en la parte global y que desde mi punto de vista no estaban siendo bien explicados en los medios nacionales y por los analistas. Entonces, es una conferencia que tiene que ver con muchos libros, que además tuve tiempo durante la pandemia de estar leyendo y analizando, y que he venido refinando a lo largo de estos meses que he venido planteándola. Les voy a hablar de 3 tendencias. No sé por qué no cambia. Ahí está. Les voy a hablar primero del nuevo orden mundial, que es lo que estamos viendo a nivel de la confrontación entre las potencias globales. Luego les quiero hablar de la parte económica y luego les quiero hablar de la crisis de la democracia. Primero vamos a entrar con la parte del nuevo orden mundial. Este libro salió durante la pandemia, se lo recomiendo mucho, se llama The Changing World Order, de Ray Dalio. Y bueno, les voy a estar recomendando durante la plática algunos libros que me parecen muy importantes. Si les interesa lo que les platico, pues les va a interesar y quieren profundizar. Estos libros son muy importantes para poder profundizar. Ray Dalio es un financiero. Él tiene este fondo que se llama Bridgewater Associates y él maneja muchos de los fondos que invierten, por ejemplo, los sindicatos en Estados Unidos, estos grandes fondos internacionales. Y lo que caracteriza a Ray Dalio es una metodología de las 4 estaciones. Él considera
que hay ciertos riesgos que se pueden prevenir diversificando las inversiones. Y esto lo ha hecho muy, muy famoso y es por lo cual es uno de los principales inversionistas. Pero además de ser muy buen analista en la parte financiera, él, y lo dice en el libro, le ha gustado o se ha tratado de meter en las tendencias políticas y sociales que pueden tener un impacto en la economía, en las finanzas. Y esto, el destilado de todo esto, es lo que él plantea en este libro que se llama The Changing World Order y que, como les decía, se publicó saliendo ya de la pandemia. Entonces, lo que vemos y que resume muy bien la primera parte del libro en esta gráfica es que los países, cuando van teniendo ciertas características, van acumulando poder y se van convirtiendo en países más poderosos que otros. Por ejemplo, cuando hay un liderazgo fuerte, cuando se genera innovación, esa innovación viene acompañada de educación, hay una cultura fuerte, se distribuyen bien los recursos, se genera competitividad, la gente empieza a ganar más y entonces se empiezan a generar mercados financieros sólidos, pues esto encumbra a una nación. El problema es que conforme se va expandiendo estos elementos o esta nación, particularmente en el globo, lo que va sucediendo es que se va volviendo la economía menos productiva, hay más que defender, entonces se invierte, por ejemplo, en ejército para poder defender todos los intereses, este gasto empieza a ser excesivo, se empieza a perder competitividad y empieza a haber algo muy importante, y vamos a ver después por qué, que son las brechas de ingreso y las brechas de distribución de la riqueza. Esto va debilitando de manera muy importante a un imperio o a un país hegemónico. Y ustedes, sin que les diga de qué país estoy hablando, cuando les lea los fenómenos de la decadencia, me van a decir cuál creen que es el país del que estamos hablando. Pero empieza a tener una deuda muy grande, empieza a imprimir más dinero, empieza a haber conflicto interno, la moneda de reserva empieza a perder poder entre otras monedas, el liderazgo se empieza a debilitar y al final lo que sucede es que hay una guerra civil o una guerra con otra nación y eso deriva en una pérdida de la hegemonía o en la caída del imperio. Y bueno, seguramente ustedes se imaginaron que uno de los países que está viviendo esto, pues es Estados Unidos. Y ahorita vamos a ver cómo efectivamente Estados Unidos está perdiendo este papel de liderazgo y de imperio actual y lo está perdiendo frente a otro país que está emergiendo y que le está disputando el nivel hegemónico. Pero no es un proceso que sea de la noche a la mañana y eso es muy importante reconocerlo desde ahorita. Si ustedes ven aquí, lo que va sucediendo es que aquí en el cuadro tenemos menos 120 y 120 abajo, años. Lo que nos está diciendo es que un imperio normalmente, a través de la historia, si hacemos un promedio, se tarda 120 años en construir y 120 años en que se va opacando o va colapsando. Ahora, obviamente ustedes dirán, bueno, hay imperios que duraron mucho más y tal parecería que el periodo que estamos viendo actualmente con el país hegemónico está siendo mucho más rápido. Entonces, obviamente esto puede variar, pero lo que es importante es ver
que no todos los elementos se dan de manera simultánea, sino que van sucediendo uno al otro. Aquí, por ejemplo, en la gráfica, vemos que primero, cuando un país tiene mayor educación, luego se genera más innovación, hay más competitividad, luego se genera un ejército más grande, el ejército le permite que haya más comercio, eso genera una derrama económica muy importante que lo convierte en un centro financiero y le da una moneda de reserva. Y estas son las características que tiene. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Y estas son las características que hacen que un país, pues de alguna manera, vaya obteniendo la hegemonía a nivel mundial. Y podemos ver en la decadencia de cada uno de estos factores, también de manera agregada, la decadencia de un país como país determinante o hegemónico. Ahora, si nosotros vemos esta gráfica, es una gráfica de los últimos imperios globales. ¿Por qué? Porque fue hasta la invención de la navegación en donde estos imperios pudieron extender su dominio más allá del continente en el que tenían su origen. Y uno de los más importantes, digamos, el que vemos aquí en amarillito, es el imperio que tuvo Países Bajos, el imperio holandés. El imperio holandés, a través de sus dos compañías, la compañía del este y del oeste, de oriente y occidente, tuvo, y a través del comercio, una influencia muy importante. Tan es así que ciudades hoy, países hoy que son muy importantes y muy relevantes, pues tienen su origen en el imperio holandés. Un caso es el de Nueva York, que era Nueva Ámsterdam, y que cuando es conquistada por los ingleses pasa a ser Nueva York. Pero otro de ellos es, por ejemplo, Hong Kong, que actualmente pues está en disputa también en este plano del orden mundial. Pero una de las características importantes que quiero tocar del imperio holandés y que van a ver por qué es relevante con lo que estamos viviendo ahora, es que en algún momento empezaron a utilizar al imperio inglés, antes de que fuera imperio, a Inglaterra, para que produjera sus barcos. Había un personaje muy interesante, John Dee, un alquimista, astrólogo, científico muy importante de la época, asesor de la reina Isabel I, antes de que fuera Isabel I, que se fue a Europa a estudiar justamente los elementos técnicos, teóricos, prácticos de la navegación. Y lo que empezó a hacer Inglaterra es empezar a producir astilleros, y en esos astilleros empezaron a construir los barcos de Holanda. Y esto fue muy importante porque fue precisamente la flota inglesa lo que le dio en su momento la característica de imperio a Inglaterra. Entonces, es de alguna manera el offshore, el mandar la industria a un país extranjero, lo que le da a este país extranjero las capacidades técnicas y la producción para que se pueda encumbrar también como imperio. El caso de Estados Unidos fue distinto porque lo que sucedió, si ustedes ven aquí, venía Alemania en amarillito, perdón, el otro era en anaranjado, y en amarillito, que a lo mejor se ve muy leve, pero venía Alemania en el ascenso, disputándole el poder a Reino Unido, al Imperio Inglés, pero viene la guerra en Europa y Estados Unidos se aprovecha de que la guerra no se libra en su territorio, más que en Pearl Harbor, pero finalmente se queda toda la capacidad industrial de Estados Unidos intacta,
mientras que Europa tiene que recomponer por completo su capacidad industrial. Entonces, esto le permite a Estados Unidos aprovechar la economía, la innovación, todo lo que vimos, para convertirse finalmente en el nuevo imperio. ¿Y luego qué pasa? Pues hace más o menos 30 años, McKinsey y muchos consultores en Estados Unidos le empiezan a decir a las empresas del top 500, al S&P 500, que deberían de empezar a abaratar sus costos, llevando su producción a otros países. Y China fue el elegido. China empezó a ser receptor de la fabricación de los productos de las principales compañías que hoy ocupan el S&P 500. Entonces, ¿qué es lo que pasa con China? Que pasó de ser, ustedes se recordarán, un país que solamente hacía una manufactura de muy baja calidad, a un país que empezó a tener innovación propia, gente muy calificada, con muchos estudios. Hoy la mayoría de los doctores y de los ingenieros, me refiero a la gente que tiene doctorado, pues está en China, no en Europa ni en Estados Unidos. Y solamente para que se den una idea de lo que se convirtió China, China hoy representa 1/3 de la manufactura global. Imaginen nada más que un país en el mundo, que es China, tiene 1/3 de la manufactura de todo el mundo. Entonces, claro está que China recuperó este rol estratégico en el mundo, pero además con una fuerza inusitada por toda esta parte económica y por toda esta parte de talento, de educación y de tecnificación. Ahora, les quiero mostrar otra gráfica. Todas estas son de Ray Dalio. Ya no vino aquí. Sí, aquí está. Es esta. Donde lo que vemos es que China no innova en la parte de la hegemonía. Es un país que ya había sido imperio varias veces en el pasado. Y lo vemos en esta gráfica. Mientras que las otras naciones tuvieron una vida más corta y un auge más rápido y más reciente, China es una civilización mucho más antigua, pero había tenido una característica que demarca muy bien la muralla china, que es la introversión. La muralla china representa no solamente una barrera para la gente que querían invadir China, sino también una barrera para la expansión del imperio chino. Entonces, China nunca tuvo la aspiración de expandir su territorio hacia Europa o hacia otras latitudes, hasta que a través del comercio le abrieron los ojos a los chinos de la oportunidad de tener una intervención en otras latitudes. Y hoy lo vemos de manera muy clara en Latinoamérica, donde China tiene una participación muy importante, no solamente en México, pero principalmente en Brasil y en otros de los países de Latinoamérica. Entonces, si uno se da cuenta, pues lo que pasa en este concierto geopolítico son que los países con una cierta personalidad, pero también auspiciados por la parte económica y por la parte política, pues van adquiriendo más poder. Ahora, ¿qué es lo que nos trae la emergencia de China como un nuevo poder público y el declive de Estados Unidos, que ya se puede ver aquí en esta gráfica, que tiene todas las características que vimos en las gráficas anteriores de manera agregada, y aquí ya se ve en declive?
¿Qué es lo que nos da como resultado? Bueno, pues hay un libro muy importante de este politólogo que se llama Graham Allison, y el libro se llama Destined for War. Lo que nos dice, y que es muy claro si uno lo piensa de manera fría, es que el poder no se cede, no se regala de manera fácil, ni tampoco se conquista pidiendo permiso o por favor, sino que en el proceso de pérdida y adquisición de poder, sin que las naciones lo quieran, hay un proceso de conflicto. Es lo que se conoce como el dilema de Tucídides. Tucídides era un historiador que le toca, griego, que le toca la pelea por la hegemonía griega entre Atenas y Esparta. Y se da cuenta que no fue porque Atenas o Esparta quisieran iniciar la guerra. Él tiene esta frase que aquí pongo que dice: fue el ascenso de Atenas y el temor que eso inculcó en Esparta lo que hizo que la guerra fuera inevitable. Entonces, lo que nos dice el dilema de Tucídides es que, como lo vemos en las gráficas anteriores, aquí lamentablemente, aquí se ve, estas rayitas grises que se ven a lo largo de la gráfica son guerras. Lo que nos quiere decir el dilema de Tucídides es que el cambio en el poder implica una guerra. Y no es porque lo quieran los países, sino porque la dinámica del poder los obliga. ¿Cuál es el problema de una guerra actualmente? Que los países que están en conflicto, a diferencia de los imperios pasados, tienen la posibilidad de aniquilar al mundo. ¿Por qué? Por la energía atómica. Porque cada uno de los países involucrados en el conflicto por la lucha mundial tiene la capacidad de iniciar una guerra atómica que termine con todo el mundo. Ahora, cada uno de estos países son conscientes de que tienen esa capacidad y, por supuesto, en su instinto de supervivencia, pues no quiere que eso suceda. Ninguno de los países que hoy está en la Tierra, por más loco que sea su líder, pues tiene la intención de iniciar una guerra nuclear. Sin embargo, eso está en la mesa. Y entonces, cada vez que vivimos un conflicto a nivel mundial, y ustedes recordarán el más reciente entre Irán y Estados Unidos, pues está la posibilidad de un conflicto nuclear. Entonces, lo que hacen los países es recurrir a un método que siempre ha estado presente desde antes que hubiera bombas nucleares, y es la capacidad de luchar en otros territorios y de luchar con armas que no involucren las bombas atómicas. Y esas armas a veces tienen que ver con la intervención política y social en otros territorios. Miren, les voy a poner un ejemplo. Este es Estados Unidos, una foto del Capitolio, cuando fue el tema de la elección de Trump. Y yo creo que ustedes coincidirán conmigo en que pocas veces en la historia de Estados Unidos había habido tanta división y tanto conflicto político en Estados Unidos. De hecho, Ray Dalio menciona en su libro una encuesta que se hace ante los estadounidenses y le preguntan: oiga, ¿qué está mal de Estados Unidos? Y los republicanos dicen los demócratas y los demócratas dicen los republicanos. Es decir,
no hay posibilidad de acuerdo hoy entre el republicano promedio y el demócrata promedio. Y si vemos la primera gráfica de arriba, lo que nos está diciendo es que el conflicto en Estados Unidos está creciendo a niveles de la guerra de secesión y de los conflictos raciales en Estados Unidos del siglo pasado. Es decir, vivimos en Estados Unidos una sociedad muy polarizada. ¿Por qué podemos vivir en Estados Unidos una sociedad muy polarizada? Porque es una sociedad abierta. Es una sociedad que permite, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de los partidos políticos, que haya confrontación de ideas y que haya problema político. ¿Qué pasa con los enemigos de Estados Unidos? Los enemigos de Estados Unidos no tienen conflicto político. Ustedes díganme, en China, ¿cuándo fue la última manifestación política? Ustedes díganme, en Rusia, ¿cuándo ha sido o qué líder de oposición vivo hay? ¿No? Putin ha matado a todos. Lo que tenemos o el tema en Irán, o en tema en Venezuela, o en los distintos países que son parte de los países que están en contra de Estados Unidos. No existe oposición política. Entonces, lo que vemos aquí en esta gráfica que nos muestra el nivel de conflicto en el mundo es que países como China no tienen prácticamente conflicto político, pero países como Rusia lo están bajando enormemente. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una diferencia muy clara, y vamos a hablar de eso hasta el último de la conferencia, entre países democráticos que admiten disidencia política, que admiten cuestionamientos en medios de comunicación, y los países que hoy son gobernados de manera más autoritaria. Lo que les quiero decir es que, si bien la idea que se manejó durante muchos años de que la democracia con capitalismo era extraordinariamente eficiente y por lo tanto daba una ventaja estratégica, hoy se está poniendo en duda. Hoy lo que está diciendo China, lo que está diciendo Rusia, lo que está diciendo todo este bloque emergente es que un país autoritario con economía capitalista de Estado puede llegar a ser más eficiente que el modelo que tenemos en Occidente. Entonces, estamos viviendo la confrontación no solamente de dos países y de dos bloques, sino de dos ideas de cómo concebir al mundo. Pero déjenme explicar un poco este bloque que se está dando de manera muy sencilla y cómo se está dando este conflicto. La gente cree, o por lo menos a mí me ha tocado ver mucho análisis político, diciendo el conflicto es entre Rusia y Ucrania. Pero lo que yo planteo es que el conflicto desde el primer día ha sido entre Estados Unidos y China. Y lo que se está dando realmente en el conflicto de Rusia y Ucrania es una guerra proxy. Es una guerra en donde dos países que no tienen el riesgo de escalamiento nuclear, como lo tienen Estados Unidos y China, o Estados Unidos y Rusia, se pueden enfrentar bajo reglas tradicionales, invirtiendo enormes cantidades de dinero que desgastan a los países y a las potencias que están detrás. Es decir, de alguna manera Rusia desgasta su gente, los miles de soldados que han muerto. Ucrania también pone el ejército más importante y más grande de toda Europa y todos los muertos al servicio de Europa y de Estados Unidos. Y lo que hace Estados Unidos y Europa es inyectar con dinero y con armas a Ucrania para que pueda tener una guerra con Rusia.
mantener la guerra, la defensa de Ucrania. ¿Qué es lo que hace China? Soportar económicamente a Rusia. Y es muy curioso, tuve la oportunidad de visitar Rusia ahora durante la guerra y me llamó mucho la atención pues escuchar por un lado en los medios estadounidenses que decían que Rusia se encontraba en el colapso económico derivado de las sanciones y derivado de la guerra. Yo les puedo asegurar que por lo menos las dos ciudades en las que estuve, Moscú y San Petersburgo, están bollantes económicamente, incluso en la parte turística. Nada más que no se ve un solo estadounidense o un solo europeo. Lo que pasa en Rusia es que están los chinos y los árabes. Y China y todos los países árabes pues obviamente están manteniendo a flote no solamente la economía rusa por la parte del turismo, sino también con productos y con toda una cadena de insumos muy importantes. Entonces, aquí lo vemos de manera muy clara en dos eventos en donde podemos intuir y de alguna manera probar la injerencia de China en la guerra de Ucrania. Por un lado, ustedes recuerdan que las Olimpiadas en febrero de 2022, que se llevaron a cabo ahí en Rusia, 20 días antes de iniciar la guerra, se reunieron Putin y Xi Jinping. Y es increíble que 20 días antes de la guerra no hayan platicado absolutamente nada de la guerra, cuando sabemos que una invasión de la naturaleza de la que hizo Moscú, Rusia, pues requiere meses de preparación. Pero lo más interesante fue la reunión del 21 de marzo de 2023. Es una reunión en donde Xi Jinping va a Rusia para facilitar el proceso de paz. Bueno, esa es la versión oficial. Pero cuando se despiden, un reportero de la Deutsche Welle alcanza a escuchar y alcanza a grabar lo que dice el traductor de Xi Jinping. Y dice, se están produciendo cambios como no se veían desde hace 100 años. Y somos nosotros, Rusia y China, quienes los impulsamos juntos, dice Xi Jinping. De acuerdo, dice Vladimir Putin. Entonces, si nosotros vemos esa gráfica que les enseñaba de los 120 años antes y 120 años después, lo que están diciendo estos señores es que están hablando de un nuevo orden mundial. Están hablando que el conflicto de Ucrania es la antesala de una gran batalla que se está dando en muchos planos, y ahorita vamos a platicar en qué planos, entre China, sus aliados, Estados Unidos, sus aliados. Y mientras tanto, lo que estamos viendo son conflictos proxies, conflictos que se dan entre Israel y Palestina, pero con el Estado iraní atrás, y atrás de Irán China, y atrás de Irán Rusia, lo que está sucediendo en el tema de Venezuela, lo que sucedió en el tema de Irán y los conflictos que estamos por ver todavía en muchos otros lugares. Son guerras que hoy se puede decir que se están luchando contra el narcotráfico o se están luchando contra la intervención rusa en un país o sobre la amenaza rusa hacia la OTAN, pero en realidad lo que están reflejando es una lucha entre estos dos poderes que están luchando por la hegemonía, por quién controla al mundo y estos nuevos bloques de países que se están conformando. Entonces, yo con esta primera tendencia, que es la lucha por la hegemonía, quiero darles algunas pistas que a mí me parecen son importantes para poder ver lo que hay detrás de estos conflictos que parecen surgir de repente de la nada y que parecen no tener mucho sentido
y que de repente dice uno, pero ¿por qué se está involucrando Estados Unidos con Venezuela? ¿No? Y cuando uno empieza a ver que detrás de Venezuela está China y que detrás de la guerra contra el narcotráfico también hay una lucha de Estados Unidos por el tema de la hegemonía, y que ahí vienen con México y que ahí vienen con otros países, o por ejemplo los aranceles de Estados Unidos a Brasil, ¿no? Uno empieza a ver que detrás de todos estos conflictos, pues lo que realmente está pasando es esta lucha de estos países y de estos bloques. Y es la lucha por ver quién va a controlar el mundo. Es la lucha de Pinky y Cerebro por el control del mundo. Pero, dicho sea de paso, uno de los elementos muy importantes por la lucha del mundo es la economía. Y la otra batalla, el otro conflicto que estamos viviendo, tiene que ver con el futuro, y con el futuro particularmente de una cosa que ha denominado ya el World Economic Forum como la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la combinación de inteligencia artificial, robótica e ingeniería genética. Lo que va a suceder con el desarrollo de estas disciplinas, que ya son imparables, es un cambio fundamental en la economía y por lo tanto en la sociedad. Yuval Noah Harari, que escribió el libro de Nexus, probablemente algunos de ustedes lo hayan leído, lo que nos pone es un panorama aterrador sobre la inteligencia artificial. Hay otros, como Ray Kurzweil, el que escribe The Singularity y The Singularity is Near, que dicen lo que viene es un futuro apasionante y un futuro sumamente positivo. Entonces, el mundo se divide en estas dos perspectivas. Se divide entre aquellos que creen que la inteligencia artificial nos va a hacer sacar lo peor del ser humano, y entre aquellos que creen que la inteligencia artificial, la robótica, la ingeniería genética van a sacar lo mejor de las sociedades. Pero lo que estamos viendo en el Inter es que hay un fenómeno de lucha que está provocando muchas tensiones. Este CEO que les pongo aquí, Darío Amadei, es el CEO de Anthropic, dice algo muy interesante. Dice, la inteligencia artificial, la cuarta revolución industrial, nos va a traer una redefinición del contrato social. Ustedes recordarán que después de la Revolución Francesa instauramos un contrato social, instauramos los estados modernos como garantes de sociedades más estables, a veces democráticas, a veces no tan democráticas, pero han sido periodos de mucha paz con todo y todo, particularmente en el último siglo después de las guerras mundiales, porque teníamos sociedades capitalistas, democráticas, con una cierta división del trabajo, una cierta división de las funciones que nos permitían una cierta paz. Lo que dice Darío Amadei es, esto a lo que estamos acostumbrados va a cambiar radicalmente. Y va a cambiar radicalmente porque la inteligencia artificial está adquiriendo capacidades que son mayores a las que un humano tiene en una disciplina específica. Y eventualmente, si combinamos la inteligencia artificial con el chip que les muestro aquí, que es el Majorana 1, que es un chip cuántico que se está de alguna manera alimentando la inteligencia artificial
con el desarrollo de la computación cuántica, lo que vamos a ver es un desarrollo ya no gradual, sino exponencial de las capacidades robóticas, de cómputo, de inteligencia artificial. Que ahorita a lo mejor nos da risa ver y platicar con ChatGPT y ver las limitaciones que puede tener la inteligencia artificial. Pero lo que están viendo estas personas, estudiosos del tema, es que el futuro no da tanta risa cuando vemos el potencial que tiene de disrupción social. Por ejemplo, Ben Buchanan, que es fue el asesor en inteligencia artificial de la administración Biden, dice que a la administración Trump le va a tocar ya la inteligencia general. Por lo menos una inteligencia que parece o que va a parecer que es consciente de sí misma y que tiene la capacidad de autoperfeccionarse y autodesarrollarse y de, por lo tanto, rebasar al ser humano en las actividades que hoy el ser humano desarrolla frente a una computadora. Kai-Fu Lee, que habla sobre este conflicto que tiene China y Estados Unidos sobre la inteligencia artificial, tiene esta gráfica que me parece que es una de las gráficas más desgarradoras y preocupantes sobre la inteligencia artificial. Divide en 4 cuadrantes a la sociedad. Y lo que nos dice es que hay gente, por ejemplo, un plomero, un carpintero, una persona que hace servicio en cualquiera de nuestras casas, que no tiene por qué preocuparse del desplazamiento, por lo menos inmediato, por parte de la inteligencia artificial. Quizás en un futuro sí, por la parte robótica, pero en un principio no. ¿Qué nos dice, en cambio? Que hay otras profesiones, particularmente aquellas, consultoría, a muchos niveles, que eventualmente van a ser desplazadas por completo por la inteligencia artificial. Incluyendo, y les voy a poner un poco esto, luego lo voy a matizar, el médico de primer contacto. Cuando una persona puede llegar y preguntarle a ChatGPT sus síntomas y que le dé una receta, ¿no? Pero déjenme matizar el tema, porque aquí es cuando mucha gente dice, bueno, no es del todo cierto que se va a desplazar. Finalmente va a estar un médico en algún momento de la ruta del paciente, ¿no? Y así sucede con todas las profesiones. Entonces, donde quiero matizar es que la inteligencia artificial no sustituye al humano, pero sí hace que cambie el humano su profesión. Y eso es lo que están viendo los economistas, los especialistas en la inteligencia artificial y particularmente el World Economic Forum. Lo que están viendo es que la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, etcétera, van a venir a hacer una ruptura de las profesiones como hoy las conocemos. Y vamos a tener que aprender nuevas cosas para entonces poder utilizar la inteligencia artificial y poder ampliar nuestra capacidad de servicio a los demás. Y esto, dice el World Economic Forum, nos va a traer una sociedad increíblemente próspera y bondadosa. El problema es que en el Inter vamos a vivir desempleo, angustia, problemas políticos, problemas sociales. Porque imagínense ustedes a alguien que pierde el empleo porque es desplazado por la inteligencia artificial, en lo que encuentra otra forma, otro empleo, en lo que se capacita, pues hay un periodo de disrupción para él, para su familia, y si esto lo multiplicamos en las sociedades,
pues en las sociedades va a ser catastrófico. Entonces, ¿qué es lo que dice el World Economic Forum? Vamos a prepararnos. En 2016 sacan este libro derivado de la reunión que tienen en Davos, y el libro se llama The Fourth Industrial Revolution, y ahí lo que plantean es lo que viene, y es lo que les acabo de comentar. Dicen, la sociedad se va a transformar de manera radical. Luego viene en 2020 COVID-19, The Great Reset, y en este libro lo que nos dicen es que lo que pasó en COVID es muy probable que pase ahora con el tema de la cuarta revolución industrial. ¿Qué pasó en COVID? Que mucha gente perdió su empleo. Ustedes recordarán que al no poder salir a las calles, al restringirse alguna de las actividades comerciales, mucha gente tuvo que reinventarse. Pero en ese proceso, el 80% de la población perdió poder adquisitivo. Y dice el libro de COVID-19, de Great Reset, después de COVID, el 1% de la población concentra el 44% de la riqueza mundial. Entonces, lo que se generan son sociedades extraordinariamente polarizadas económicamente. ¿Y qué trae esto? Sociedades extraordinariamente enojadas y extraordinariamente manipulables. ¿Por qué? Por populismos de izquierda y de derecha. Entonces, ¿qué es lo que dice el World Economic Forum? Lo que necesitamos es cambiar el capitalismo y destruir el capitalismo, transformar el capitalismo que tiende a ver solamente utilidades, que es el capitalismo de shareholders, que solamente ve por los socios, para construir un capitalismo de stakeholders, es decir, de todos los que intervienen en el entorno económico de una empresa: empleados, proveedores, consumidores, accionistas también, etc. Y dice, para eso necesitamos una gran nueva narrativa. Necesitamos preocuparnos por el medio ambiente, por la inclusión social, por la diversidad sexual, reproductiva, en todos los aspectos. Y necesitamos hacer sociedades más tolerantes, con programas sociales más robustos, que permitan generar una transición suave entre la pasada y la nueva revolución industrial. Y eso da como resultado una de las primeras políticas que vimos del World Economic Forum, que es la política que hoy se conoce como política woke, el Environmental Social Governance, que no es otra cosa sino la forma de implementar una serie de compromisos sociales a través de las empresas para que esto genere una cascada en toda la sociedad. ¿Qué es lo que genera esta política woke o de Environmental Social Governance? Una reacción virulenta en sentido contrario, inversa y proporcional. Y es un movimiento, primero muy desarticulado. Aquí les pongo algunos libros. Por ejemplo, Naomi Klein, que ha sido particularmente crítica de la globalización y el neoliberalismo, se lanza contra el wokeismo. Alexander Dugin, el principal asesor de Putin, escribe The Great Awakening como una parte ideológica donde pone a Rusia y el imperio eurasiático, por cierto, un libro muy difícil de conseguir aquí en México, en Estados Unidos o en general en el mundo, como la salvación ante lo que ellos califican el globalismo del World Economic Forum, tratando de imponer una sola visión en el mundo que destruye la familia, la religión y la sociedad como conocemos. Pero todo esto se articula particularmente con Glenn Beck, en este libro que escribe que se llama The Great Reset. Glenn Beck es muy cercano a Trump
y en el movimiento que hoy conocemos como movimiento libertario. Ahorita vamos a platicar del movimiento libertario. Entonces, al final, esta oposición al wokismo, al World Economic Forum, se consolida políticamente en un movimiento que se llamaba el movimiento libertario, que se llama el movimiento libertario, pero que no tenía el poder. ¿Qué pasa? Que estos hombres que pongo aquí, que aparecen en este libro que acaba de salir hace algunos meses, de Gregory Zuckerman, el libro se llama The Man Who Sold the Market, que habla de Jim Simons y Robert Mercer. Jim Simons, que por cierto acaba de morir hace pocos meses en este año, se asocia, él es un matemático, científico muy importante, que le interesa los mercados financieros, y se asocia con Robert Mercer, que Robert Mercer es, ustedes lo conocen por sus actos, no por sí mismo, el que desarrolla una computadora que se llama Deep Blue cuando estaba en IBM. Y esta computadora Deep Blue lo que hace es ganarle las partidas de ajedrez necesarias a Kasparov, el campeón de ajedrez, y es la primera vez que una computadora utilizando no todavía inteligencia artificial, sino machine learning, derrota a un ser humano en el ajedrez. Después vendría la derrota del ser humano en el Go, que es todavía más complicado que el ajedrez, y vendrían muchas derrotas para el ser humano al frente o contra la inteligencia artificial. Pero lo interesante de estos dos personajes, que son producto de la cuarta revolución industrial, es decir, de la inteligencia artificial, es que se asocian para hacer un algoritmo que les permitiera predecir cuándo las acciones se estaban comprando altas, a precio alto, y por lo tanto vender, y cuándo las acciones se estaban vendiendo demasiado baratas y por lo tanto comprar. Ellos, después de muchos intentos, finalmente idean este sistema, arman una compañía que se llama Renaissance y lanzan al mercado un fondo privado que se conoce como el fondo Medallion. El fondo Medallion, a diferencia del fondo, por ejemplo, de los fondos de BlackRock o de Vanguard, que ustedes pueden invertir en su celular, en su aplicación de Citibanamex, ¿no?, en el fondo de BlackRock, y ganar a lo mejor un 8%, 10% de rendimiento en la bolsa. El fondo Medallion tiene un rendimiento del 80%. 80%. Entonces, imagínense un fondo que está topado a $200 billones, pero que obtiene rendimientos de esa magnitud año con año. Lo que hizo fue convertir a estos personajes, a Jim Simons y a Robert Mercer, en personajes extraordinariamente billonarios. Y Robert Mercer resulta que tiene pues un pensamiento político muy activo y una ideología muy particular, y él retoma el movimiento libertario. Y él dice, y esto lo sabemos por David Magerman, que trabajó con él, y lo denuncia ante los medios de comunicación, y nos dice, oigan, Robert Mercer es un loco, es un fanático, es un personaje que es racista, es un personaje que cree ideológica, fanáticamente en el libre mercado, y que no está de acuerdo con el gobierno y quiere impulsar a un candidato, y lo hace. Robert Mercer busca a un candidato que no estaba en la clase política, que no estaba en Washington, que nunca había tenido participación política, lo encuentra en Nueva York, y ese candidato se llama Donald Trump.
Y a Donald Trump le acerca Steve Bannon como su asesor político y le da su fondo semilla, America First, con un montón de dinero para que pueda hacer su campaña, y le acerca también una compañía que utiliza el algoritmo que ellos utilizaron para la parte de la bolsa de valores, pero para utilizarla en las elecciones. Esta compañía se llama Cambridge Analytica, ustedes se acordarán, en la primera elección de Trump, y le ayuda a Trump a ganar las redes sociales y a ganar la presidencia. Entonces, después de que esta ideología anti-globalista, anti-libre mercado, anti-woke, no tenía un soporte político, de repente no solamente tiene un soporte político, tiene el soporte más importante políticamente en el mundo, que es la presidencia de Estados Unidos. Sin embargo, a Trump no le alcanza para la reelección. Ustedes dirán, a lo mejor fue una elección ahí medio competida, dice Trump que se la arrebataron. La verdad es que no le dio. Pero lo que hace Trump y lo que hace el grupo de Robert Mercer es buscar a otro grupo que tuviera un interés común con quien ganó las elecciones. Y este grupo se consolida a través de Peter Thiel. Peter Thiel es un personaje muy interesante, tiene muchas entrevistas, es el ideólogo detrás de Trump, detrás del movimiento libertario. Lo han llamado de muchas maneras, desde el anticristo, es un apocalíptico, es un ser extremadamente interesante en su manera de pensar, y él es socio de Elon Musk en PayPal, junto con otro grupo de empresarios que hoy tienen pues empresas muy importantes dedicadas a la inteligencia artificial, y incluyendo Jacob Hellberg de Palantir. Palantir, para que se den una idea, es la empresa que está detrás de cada uno de los conflictos armados que hay hoy en el mundo. Es la empresa de inteligencia artificial dedicada a la seguridad y a la guerra más importante del mundo. Entonces, ellos lo que se dan cuenta es que están siendo frenados por el wokeismo, están siendo frenados por el World Economic Forum, por los gobiernos de Biden, por los gobiernos demócratas, por este contrato social que se está tratando de armar alrededor de los programas sociales. Y dicen, lo que necesitamos es una inteligencia artificial que no tenga restricciones y una economía que nos permita a los nuevos empresarios estar a la par con los viejos capitales. Esto no lo dicen, pero se entiende detrás del discurso. ¿Por qué? ¿Qué les quiero decir? Si uno ve la economía de Europa, la economía de los grandes capitales, son generación tras generación de compañías que van y de emporios que van produciendo riqueza, a los cuales estas personas no tienen acceso. Pero a través de la inteligencia artificial, de la robótica, de las nuevas tecnologías que se están produciendo, tienen la capacidad no solamente de competir, sino de disputarse el mundo. Entonces tenemos por un lado la guerra que está habiendo entre países por la hegemonía, y por otro lado la guerra que está habiendo entre empresarios por ver quién controla al mundo. Y en esa guerra es donde se está dando la lucha política, económica que vemos entre el wokeismo y el libertarismo. Y esa guerra la podemos ver, por ejemplo, en los grupos que hoy controlan las principales empresas del mundo. Ustedes saben que BlackRock, Vanguard y State Street juntos tienen más de 22 trillones de dólares invertidos
en las principales compañías del S&P 500. Es el 40% de los votos de las empresas, de las principales empresas. Entonces, claro está, lo que estamos viendo es, por un lado, estas grandes empresas que tienen control también e influencia sobre los países, luchando contra las nuevas empresas, los nuevos empresarios que vienen con inteligencia artificial, con robótica y con las nuevas tecnologías a luchar por un espacio en el mundo de poder. E igual que en el dilema de Tucídides, pues esta guerra no se da diciendo por favor y gracias, sino que se da con conflictos políticos, conflictos sociales y conflictos a niveles muy importantes. Por ejemplo, fue muy evidente el apoyo de Kamala, que tuvo todo este grupo empresarial con Kamala Harris para la elección, y por otro lado el apoyo de la nueva economía para el tema de Trump. Entonces, lo que tenemos es un nuevo tablero mundial, donde por un lado tenemos ya claramente a los globalistas, ¿no?, encabezados por el World Economic Forum, los demócratas, los ambientalistas, toda la gente a favor de género, antirracismo, los principales medios de comunicación y compañías importantes de tecnología como Amazon, Apple, Microsoft, etc. Y por otro lado, los antiglobalistas, los republicanos contra consenso ambiental, social, los anti-woke, las redes sociales sobre todo. Y aquí pues les planteo lo que hoy estamos viendo, una lucha que hay entre, por un lado, una ideología que nos dice que hay una oportunidad para combatir los problemas de manera global, es decir, el cambio climático, la inclusión social y la eficiencia, y por otro lado los antiglobalistas que dicen lo que es importante es conservar los localismos, America First, los regionalismos, la cultura particularmente de los países y tener un mundo multipolar. Entonces ahí tenemos el segundo conflicto. El tercer conflicto, y con esto ya cierro la plática y pasamos a preguntas, es un poco lo que se está dando a nivel local en cada uno de los países derivado de estos dos procesos, que es la crisis de la democracia. Por un lado, este libro, también muy difícil de conseguir, pero si lo encuentran se lo recomiendo mucho, que se llama El malestar de la democracia, de Carlo Galli. Lo que dice es, lo que está pasando en la sociedad moderna es que la gente ya no cree en la democracia. Lo que estamos pidiendo desde las instituciones, desde las empresas, las familias, toda la sociedad, son liderazgos fuertes, liderazgos que no consultan las cosas, sino que imponen visiones. ¿Por qué? Porque la democracia, y hay un politólogo muy famoso que ya murió, que se llama Norberto Bobbio, que nos habla de las promesas de la democracia. Y la democracia nos daba muchas promesas, nos daba la promesa de la rendición de cuentas, de la representación de los intereses, del cambio de proyecto político, de que los gobiernos democráticos iban a ser gobiernos más honestos, más competitivos, que iban sobre todo a lograr disminuir la pobreza y disminuir las disparidades. Y si nos damos cuenta, eso no sucedió. No solamente no sucedió, sino que los problemas en las democracias se agravaron. Entonces, en este otro libro, que How Democracies Die, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, lo que nos dicen, este libro lo escribieron durante la primera presidencia de Trump, y lo que nos dicen es que cuando las sociedades están desencajadas, en caos, polarizadas, surgen estos populistas, como Trump y como los que pongo aquí en la foto, que ofrecen
soluciones y que al ofrecer soluciones que son disruptoras de los procesos políticos dentro de sus países, les permiten hacer una cosa que es muy importante: cambiar las instituciones, cambiando los funcionarios que las componen. Lo que llegó a hacer Trump en Estados Unidos llegó a cambiar a todos los funcionarios de primer nivel de todas las dependencias. Y lo está haciendo en su segundo gobierno. ¿Qué pasa con eso? Que la gente que tenía la capacidad técnica ya no la tiene y ahora responde a ideologías y a compromisos políticos. Cuando se da una política de esa naturaleza, ya no hay discusión de ideas, ya no puede haber una democracia, porque la democracia se basa en la discusión de aspectos técnicos y de aspectos de ideas. Entonces, lo que nos está diciendo en este libro de How Democracies Die, te lo digo, Pedro, para que lo entiendas, Juan, es que en cada uno de los países donde están triunfando populismos, hay un reemplazo de entes técnicos por entes políticos. La discusión se vuelve más ideológica y los gobiernos empiezan a concentrar funciones y a ser más autoritarios, porque esa es la dinámica que tienen los gobiernos cuando entran en la sustitución de instituciones y de personas. Y no hay vuelta atrás. Lo que nos están diciendo estas personas es que por lo pronto lo que vamos a ir viendo en cada uno de los países es que las democracias se van a ir acotando, que los países se van a ver más, van a ser más autocráticos, como los países que nos están retando, como China, como Rusia, como Irán, como los del bloque que está retando el bloque democrático, porque a este bloque no le queda otra más que seguir ese camino para poder enfrentarse y ser más eficiente. No quiere decir que nos vayamos a estancar ahí, pero quiere decir que vamos a vivir momentos difíciles en cada uno de los países. Es decir, que aquellas ideas que teníamos sobre gobiernos democráticos van a ser ideas basadas en gobiernos que tuvimos anteriormente y no en todos los países, porque lo que viene es un reacomodo también en los gobiernos locales. Entonces, con esto yo terminaría mi presentación con una reflexión. Lo que estamos viendo es algo que normalmente no vemos de manera simultánea. Porque sí vemos en la historia países, por ejemplo, que han dejado la democracia para abrazar una dictadura o ser menos democráticos. Sí hemos visto luchas de países por la hegemonía. Sí hemos visto también luchas de distintos grupos empresariales cuando son las revoluciones industriales. Lo que nunca habíamos visto en la historia son los tres procesos de manera simultánea. Y eso es lo que hace que hoy veamos un mundo muy caótico. Que digamos, es que Trump está loco, es que el mundo está loco, es que nuestro gobernante está loco. Porque en realidad la locura es algo que no entendemos. Y lo que no entendemos es cómo estos tres procesos, por lo menos, porque además hay otros, se están interrelacionando de maneras que no podemos ver, que no podemos medir, porque son procesos que se dan entre élites, que se dan en lo oscurito, que son acuerdos, que son cosas que solamente vemos sus efectos, pero no sus causas. Entonces, es un momento complejo, pero creo que, y espero con un poco esta disección de lo que creo que son las tres tendencias más importantes a nivel mundial el día de hoy, pues vamos a poder entender de una manera mucho más clara lo que está pasando en nuestro país sin tener ni siquiera que mencionar
a nuestro país, porque estamos viendo las tres tendencias de manera muy clara. Y ahora sí, con esto pues quedo a sus órdenes para cualquier pregunta, comentario o debate. No sé si me pasé mucho de tiempo. Por mi parte estás perfecto. Okay. Muchas gracias, Gonzalo. Tengo aquí un mensaje del doctor Galo, nuestro director general. Te manda a felicitar muy encarecidamente por la plática y nos hace una pregunta. Después de las aplicaciones de las eras de la agricultura seguidas de las épocas industriales y después de la época de la comunicación y computación y el marco de predicción de la información, hoy vivimos la cuarta transformación de inteligencia artificial, que será muy importante en el manejo de los temas médicos, pero también en los temas económicos. Pregunta, ¿será la inteligencia artificial que se convierta en inteligencia más veraz, segura, y la cual debamos tratar de controlar y eficientar para bien de esta revolución, de este momento que estamos viviendo? Y también pregunta, ¿cuál piensa usted que será la ideología que prevalecerá en el futuro en el orden mundial? ¿El socialismo o la apertura económica global con la apertura de libres mercados? Gracias. Bueno, respecto a la primera, hay dos posiciones en los principales libros hoy que hablan de inteligencia artificial. Por un lado están quienes dicen que la inteligencia artificial tiene que ser acotada para que sea solamente una herramienta de la inteligencia del ser humano. Esa es la visión fundamental, y entonces tiene que ser encarrilada y tiene que ser gobernada. Esa es la visión que tenemos, por lo menos actualmente en los LLMs, en los modelos que tenemos a disposición como ChatGPT, Claude, etc., ¿no? Pero hay una posición más política y más fuerte en las ideologías que yo les comentaba, que dice que el primero que llegue a la inteligencia general artificial va a dominar el mundo. ¿Por qué? Porque una vez que se llegue a la inteligencia general artificial, el otro no se puede emparejar. Piénselo de esta manera. Si tú ya llegaste a una inteligencia que se puede autoperfeccionar, puede avanzar exponencialmente y siempre va a estar a la cabeza de aquella que va atrás. La posición se está dando en el debate de China y Estados Unidos. Estados Unidos está dispuesto a quitar todas las regulaciones y hacer todo lo posible con tal de que ellos como país y las empresas que están detrás de la inteligencia artificial logren llegar primero a la inteligencia general artificial. Y China está haciendo lo mismo. Y esta inercia de combate entre los dos países hegemónicos por quién llega primero a la inteligencia general artificial está haciendo que los controles se vuelvan más laxos y que el riesgo de que se malutilice la inteligencia artificial crezca. Entonces yo creo que ese es uno de los principales desafíos que se tienen. Ahora, respecto a la parte económica, socialismo, globalismo, yo creo que el comunismo planteado por Marx y planteado desde una perspectiva ideológica frente a una revolución industrial que se daba en su momento, nos marcó en toda la revolución industrial como una alternativa o falsa alternativa al capitalismo que se tenía en la revolución pasada industrial. No sabemos qué es lo que viene. Me parece que ahorita son los filósofos, los economistas, los politólogos, los que están vislumbrando, entendiendo la economía y la sociedad que viene y encontrar cómo podemos participar de ella. Porque lo que vamos a ver, y eso lo tenemos ya todos muy claro, es un crecimiento económico como nunca antes se había visto en la historia. Porque la capacidad que tiene la inteligencia artificial, la robótica, la ingeniería genética de
amplificar las capacidades humanas, nunca las habíamos visto a esas magnitudes. El problema es cómo vamos a gobernarlas. Y eso todavía no hay alguien que se atreva a proponer una ideología o articular una ideología de manera clara. Creo que hay libros interesantes con perspectivas, ideaciones, utopías, distopías de lo que puede ser la inteligencia artificial, pero todavía no hay con claridad algo que nos diga esta va a ser la lucha ideológica, económica o política que se va a dar alrededor de la cuarta revolución industrial. Gracias, Gonzalo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Hola. Sí, mi voz es pequeña. Buenas noches, pues yo disfruté mucho su conferencia, le agradezco muchísimo por esta plática, fue la verdad muy amena. Yo soy muy apasionada del cine futurista, entonces pues todo lo que nos platica lo vimos en el 2001 con la película de Steven Spielberg que se estrenó en el 2001 de inteligencia artificial, y como allá pues hay como muchas películas, pero básicamente mi comentario va encaminado a si realmente en los países o en algunas otras instancias como la ONU se están contemplando las desigualdades sociales que la inteligencia artificial va a generar, ¿no? Porque pues básicamente más de la mitad de la población mundial no tiene acceso al Internet. Y entonces eso es algo que, como lo que comentaba hace un momento, ¿no? ¿Cómo se va a hacer esta regulación? Ya hubo un primer intento en el sindicato de los actores de Hollywood, y eso ya tiene 2 años, entonces estas regulaciones pues parecen como muy interesantes en ese sentido. Sí, justo es el centro del debate de las comunidades que les platicaba entre el Global Reset y los libertarios. Lo que plantea el World Economic Forum es que como vamos a ver desigualdades extremas, porque mientras hay gente que todavía no tiene acceso a una computadora o a un chat GPT, va a haber gente que se va a hacer multimillonaria de un año a otro, y la pobreza se va a tender a concentrar igual que la riqueza. Entonces, en Silicon Valley lo que se les ocurrió es algo que desde mi punto de vista, sé que este comentario va a ser muy controversial, implantaron en México el sexenio pasado, que es un programa muy ambicioso de bienestar social. O sea, la idea que tiene Silicon Valley son 2. Es el salario universal, que toda gente reciba dinero, trabaje o no, y es algo que está muy popular, digamos, en este grupo de personas. Y la otra es programas sociales hacia comunidades vulnerables de manera masiva. Yo creo que lo que vivimos aquí en México con los programas sociales y el alza del salario mínimo es parte de un experimento que está haciendo justamente este grupo para ver si esto le permite amortizar el impacto que puede tener la inteligencia artificial. Ahora, lo que dice el otro grupo, los libertarios, es, oye, ¿y quién va a pagar eso? ¿Y cómo lo vas a pagar? O sea, vas a comprometer también recursos que son muy valiosos, y por otro lado lo que estás fomentando es que la gente sea floja, porque no todo el mundo que accede a esos programas sociales necesariamente los necesita. Y es un poco el debate que hay en Europa, ¿no? Donde mucha gente pues, puede vivir perfectamente bien con los apoyos gubernamentales. Entonces es un gran debate, y creo que no es un debate fácil, porque uno puede decir estoy de acuerdo con una posición o con la otra, pero ambas tienen cierta razón. Entonces todavía no queda muy claro cómo se va a combatir el tema del desempleo temporal, porque eso es lo que están planteando, pero hasta ahorita las únicas 2 soluciones que se han planteado son esas: salario universal y programas sociales muy focalizados.
Sí, Joel, adelante. Pero aquí la pregunta es, ¿qué papel tendría la sociedad civil como ente para tener una participación? Porque, bueno, digo, al final se viene planteando una situación que ha existido desde el Homo sapiens, desde Neandertal. O sea, las condiciones las determina quien tiene el poder, sea económico, sea político, porque ahorita pues hay coacción para expresarse y hay todos los mecanismos que ya mencionó. Entonces, o sea, la masa, el Vox Populi va a ser títere, o sea, no va a tener nada que ver. A ver, yo creo que hay un elemento donde ninguno de nosotros puede influir, que es la guerra entre países, la hegemonía. Ahí no. Pero en las otras dos sí podemos influir. En la parte de la nueva economía, los que ya tuvimos una educación tradicional, tenemos el reto de aprender prompts de inteligencia artificial para ayudarnos. Yo he visto mucho, sobre todo mis amigos más inteligentes, son los más reacios a estudiar inteligencia artificial, porque parece que están compitiendo contra la inteligencia artificial. Y creo que eso hay que desterrarlo, porque entre más rápido nos ayudemos de la inteligencia artificial, más productivos podemos ser y menos vamos a ser susceptibles de ser desplazados por alguien que venga utilizando la inteligencia artificial. El problema está con nuestros hijos, porque nuestros hijos van a vivir un mundo en donde la inteligencia artificial puede reemplazar la capacidad que nosotros tuvimos de desarrollar las cosas por nosotros mismos. Si un niño pierde la capacidad de hacer matemáticas, construir oraciones o resolver un problema por sí solo, y solo lo hace a través de la inteligencia artificial, no tenemos futuro. Entonces, me parece que eso tenemos que cultivar, por un lado, la inteligencia tradicional y por otro lado, la inteligencia artificial. Y en el plano político, si las democracias están colapsando, no quiere decir que la organización política deje de existir y la forma de incidir en la política va a tener que cambiar. Entonces, yo decía hace rato que el problema es que hay pocos ciudadanos que se atreven a informarse, a analizar y a participar activamente en política. Pero a mí me parece que en la medida en que va a haber mayor confrontación social por mayor desigualdad económica, mucha gente va a incursionar en la política de manera novedosa. Y creo que ahí también hay una oportunidad también para que quien está más preparado y quien puede ofrecer soluciones más que quejas, pueda incidir en la política. Y creo que también va a ser labor de nuestros hijos, porque ya las cosas se están moviendo muy rápido, ¿no? Creo que por ahí, en ese sentido, yo no pierdo la esperanza de que tengamos un modelo político distinto, pero positivo, y también una economía distinta, pero positiva. Esa es la parte en donde soy optimista, digamos. Gonzalo, yo sé que esto ya va muy largo, pero tengo una pregunta que sí me gustaría no dejar en el tintero, y es, ¿qué rol va a jugar México en relación a la hegemonía de Estados Unidos? La conclusión yo la quería dejar tácita, pero la voy a hacer explícita a raíz de la pregunta. A ver, en el plano geopolítico, no nos vamos a aliar con China, ni con Rusia, ni con Irán, ni con Venezuela. No nos queda otra más que Estados Unidos, y lo que vamos a ver es un México más subordinado a Estados Unidos, queramos o no queramos, aunque el discurso pueda ser contrario. Pero eso es lo que viene para México, para bien o para mal. En el plano de la economía, México es un país muy interesante porque tiene una maquila muy interesante que no va a perder competitividad
frente a lo que viene. Les cuento, uno de mis clientes es Medtronic, tiene la planta de dispositivos más grande del mundo en Tijuana, la del Lago, y la gente que hace las válvulas y la gente que hace todos los dispositivos médicos es gente extraordinariamente eficiente, súper bien capacitada, que no se van a ir a robotizar a Estados Unidos, ni se van a ir a ningún otro país del mundo. Entonces aquí en México vamos a seguir teniendo una economía importante por la parte de maquila. Tenemos una extraordinaria mano de obra especializada y capacitada en las profesiones que no van a ser desplazadas de manera inmediata por la inteligencia artificial y la robótica. Entonces, creo que eso es algo también que le ayuda mucho. Y algo que tiene la economía mexicana que es algo negativo, pero también positivo, es que la economía informal es extraordinariamente grande. Y es de los países que menos afectación tuvo en COVID por la economía informal. Entonces creo que esa parte de cómo vamos a enfrentar la revolución industrial va a ser muy a la mexicana, muy particular. Finalmente, en el ámbito político, yo sí creo que la tendencia que estamos viendo del gobierno actual es a consolidar mayor poder. Este gobierno necesitaría fracturarse internamente para que perdiera el poder, pero lo interesante es que estamos teniendo ya, por ejemplo, ya vieron que están lanzando a Salinas Pliego por el movimiento libertario, y el movimiento libertario viene en distintos países, como en Argentina y en algunos países de Europa, bien impulsado por dinero y por distintos grupos. Entonces, me parece que eso no garantiza que haya una alternancia, pero por lo menos sí mayor competencia política en México. Y eso también creo que puede ser interesante. Entonces, como ven, México pues tiene influencia de los tres movimientos políticos que estamos viendo y pues muy a la mexicana, ¿no? Pero no nos escapamos de los movimientos políticos.